Bienvenidos a nuestro canal Conversando con Dios antes de dormir. Recuerda unirte a nosotros cada noche, donde juntos compartiremos una breve conversación con nuestro Creador, palabras de gratitud, guía, descanso y fe. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. El pasaje de Apocalipsis 7 nos abre una ventana majestuosa hacia la plenitud del reino de Dios, revelándonos el destino final de la humanidad redimida. Juan contempla una muchedumbre inmensa, imposible de contar, formada por personas de todas las naciones, pueblos, culturas y lenguas. Esta visión nos recuerda que la obra de Dios es universal y que su salvación no está limitada por fronteras, etnias ni condiciones humanas. La presencia de esta multitud vestida de blanco simboliza la pureza, la victoria y la gracia obtenida por medio del Cordero. Las palmas en sus manos evocan la celebración y el triunfo, indicando que la historia humana, con todas sus luchas y sombras, culmina en una victoria luminosa otorgada por Dios mismo. La proclamación que levantan con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios y del Cordero, es un acto de reconocimiento pleno. La humanidad redimida sabe que la vida eterna, la liberación y la plenitud que experimentan no proviene de méritos personales, sino del amor y la misericordia de Dios, manifestados en Jesús. Esta confesión es un llamado también para nosotros. Hoy, recordar que nuestra esperanza no se fundamenta en nuestras fuerzas, sino en la obra del Cordero que vence el pecado, la muerte y toda oscuridad. La escena continúa con los ángeles, los ancianos y los seres vivientes postrados ante el trono, sumándose a una adoración que es total, absoluta y sin final. Este coro celestial eleva un himno que enumera 7 atributos: alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, expresando la plenitud de lo que Dios es y merece. Aquí se nos revela que el cielo no es un lugar de pasividad, sino de adoración viva, de reconocimiento gozoso de la grandeza divina. En esta adoración unificada y eterna participan tanto las criaturas celestiales como los redimidos de la tierra, mostrando que toda la creación converge en la misma dirección, que es glorificar a Dios. Este pasaje nos invita a contemplar nuestro propio camino desde la luz, aunque ahora vivimos en medio de pruebas, incertidumbres
y fragilidades, estamos llamados a caminar con la mirada puesta en la promesa. Un día estaremos ante el trono, unidos con innumerables hermanos y hermanas, celebrando la victoria de Dios sobre toda tiniebla. Esta visión no solo consuela, sino que fortalece, inspira y orienta. Nos recuerda que nuestra fe no termina en la cruz ni en la tumba, sino en la gloria de un Dios que reúne, purifica y transforma a su pueblo para siempre. Y desde ya, en nuestra vida cotidiana, podemos anticipar ese cielo viviendo en gratitud y esperanza. Oración. Dios de toda la creación, durante esta noche, llénanos de tu presencia, en tus manos dejamos nuestro descanso. Elevamos nuestros corazones y nuestras voces para alabarte por las bendiciones recibidas en este día que termina. Al despertar, danos corazones que anhelen compartir nuestra abundancia con quienes sufren necesidades y desesperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente lectura es la de Colosenses 1, del 24 al 27. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos ese misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Este pasaje de Colosenses nos introduce en una de las declaraciones más misteriosas y al mismo tiempo más luminosas de San Pablo, cuando afirma que se alegra de sufrir por la comunidad y que completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. No sugiere que a la cruz de Jesús le haya faltado algo, sino que la obra de Cristo continúa desplegándose en la historia a través del cuerpo de la Iglesia. Pablo entiende que sus propios sufrimientos unidos a los de Cristo tienen un valor redentor para el pueblo de Dios. Su dolor no es absurdo ni inútil. Se convierte en un espacio donde Dios actúa, fortalece y edifica a la comunidad. Así, Pablo nos enseña que el sufrimiento vivido con fe y ofrecido por amor puede transformarse en un servicio profundo a los demás. El apóstol reconoce que ha sido elegido por un ministerio particular: llevar a plenitud la palabra de Dios, es decir, anunciar con fidelidad y valentía aquello que antes estuvo escondido. Este misterio oculto, desde toda la eternidad, no es una idea ni un secreto esotérico, sino la revelación del amor de Dios manifestado en Cristo. Durante generaciones, este plan divino permaneció escondido, pero ahora, en el tiempo de la Iglesia, ha sido dado a conocer a los santos, no como un privilegio reservado a unos pocos, sino como una gracia destinada a transformar al mundo entero. Pablo se sabe portador de una misión que va más allá de él: comunicar lo que Dios ha decidido revelar para la salvación de todos. La culminación del pasaje es una de las expresiones más bellas de toda la Escritura: Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Esta frase resume el corazón del Evangelio. Cristo no es solo una figura del pasado ni un ideal moral. Es una presencia viva en medio de la comunidad, una fuerza que actúa, transforma y sostiene.
Su presencia es garantía de esperanza, no una esperanza ingenua, sino la certeza de que la gloria de Dios, su luz, su plenitud, su vida, ya comenzó a irradiarse en nosotros. La gloria que esperamos no es algo externo que vendrá de lejos. Se está gestando desde dentro porque Cristo habita en su pueblo. Este mensaje de Pablo nos invita a mirar nuestra propia vida con una nueva comprensión. Los sufrimientos que enfrentamos cuando se unen a Cristo pueden volverse fecundos. Las dificultades del día a día pueden transformarse en participación activa en la obra de salvación. Y sobre todo, este texto nos recuerda que no caminamos solos ni vacíos. Cristo está entre nosotros y su presencia es nuestra fuerza, nuestra luz y nuestra esperanza. Allí donde vivimos, trabajamos, luchamos y perseveramos. Él está obrando silenciosamente, conduciéndonos hacia la plenitud de la gloria prometida. Oración. Cristo, luz divina, ilumina nuestras mentes para que podamos verte en nuestras hermanas y en nuestros hermanos. Que la penumbra de la duda y el desaliento no nos aleje del bien que deseas que hagamos. Nos envías a ser luz para tu pueblo, que brillemos como testigos de tu amor. Te lo pedimos confiados en tu fidelidad. Amén. Si te gusta lo que estás escuchando hasta ahora, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Efesios 4, del 1 al 6. Los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. En este pasaje de Efesios, Pablo nos recuerda que la fe no es solo una experiencia interior, sino una vocación que debe plasmarse en la manera en que vivimos cada día. Ser llamados por Dios implica un modo concreto de existir, un estilo de vida que refleje la dignidad de quienes han sido alcanzados por su gracia. Por eso, el apóstol exhorta a comportarse de manera digna de esa vocación, no con grandezas externas, sino con las actitudes más profundamente cristianas: humildad, mansedumbre y paciencia. Virtudes que no brotan de la debilidad, sino de la fuerza interior que nace del Espíritu. El amor, en este contexto, no es un sentimiento pasajero, sino la decisión cotidiana de soportarnos unos a otros, de caminar juntos aún en medio de nuestras diferencias, fragilidades y límites. Pablo entiende que la unidad no es algo que se alcanza por simple acuerdo o esfuerzo humano. Es un don del Espíritu que debemos custodiar. Conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, en cambio, implica reconocer que lo que nos une es infinitamente más grande que lo que nos divide. La paz, entonces, no es ausencia de conflicto, sino un compromiso activo por vivir reconciliados, siendo artesanos de armonía y no instrumentos de discordia. La comunidad cristiana se convierte en un signo visible del reino cuando sus miembros viven así, cuando la fraternidad se vuelve un testimonio que habla más fuerte que cualquier palabra. La argumentación de Pablo alcanza su punto más elevado cuando recuerda los fundamentos de esta unidad: un solo cuerpo, un solo espíritu,
una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Esta serie de afirmaciones no es una definición teológica abstracta, sino un recordatorio de que la identidad cristiana se construye sobre una base absolutamente común. No existen múltiples cristianismos ni caminos paralelos. Hay un único Cristo, un único Espíritu que da vida, un único Padre que nos sostiene y nos envuelve a todos con su presencia. Al recordar esto, Pablo nos invita a abandonar cualquier orgullo, rivalidad o división que eclipse la verdad fundamental de que somos uno en Dios. Este pasaje nos llama a vivir con una profunda conciencia de pertenencia. No somos individuos aislados que caminan solos, sino miembros de un mismo cuerpo animado por el Espíritu. La vocación que hemos recibido es una llamada a la comunión, a la unidad y a la paz. En un mundo fragmentado, este texto es una luz que nos invita a ser artesanos de reconciliación y testigos de la unidad divina. Vivir, según esta palabra, es hacer visible la presencia de Dios que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos, y que nos reúne como hijos de un mismo Padre para formar una comunidad donde su amor se haga vida. Oración. Dios de todos los pueblos y de todas las naciones, te damos gracias por tu protección durante la noche, que te alabemos al despertarnos y te sirvamos al levantarnos. A donde vayamos, haz que nuestros corazones estén centrados en ti, por quien solo nos adelantamos o retrocedemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55, del 1 al 3 y del 10 al 11. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacía? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrado y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Isaías 55 nos presenta una de las invitaciones más tiernas, generosas y reveladoras del corazón de Dios en toda la Escritura. No es una orden ni una exigencia, es un llamado que nace del deseo de Dios de saciar, de restaurar y de dar vida. Vengan todos los sedientos, dice el Señor, como quien conoce la condición profunda del ser humano. Esa sed que no es solo física, sino existencial. Sed de amor, de paz, de sentido, de plenitud. Y lo más sorprendente es que la invitación no exige méritos ni condiciones previas. Incluso quien no tiene nada, ni recursos, ni fuerzas, ni dignidad, ni valentías, puede acercarse. Dios proclama que sus dones no se compran, se reciben. Su gracia es gratuita porque brota de su corazón generoso, no de nuestro esfuerzo. A través de una comparación incisiva, el profeta confronta las búsquedas humanas. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta? Es una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Cuántas veces invertimos tiempo, atención, energía y afectos en cosas que no llenan el alma?
que prometen mucho y dejan vacío. El Señor nos llama a detener ese desgaste inútil y prestar atención a su voz. Él nos ofrece alimento verdadero, manjares sabrosos que no se acaban, su presencia, su palabra, su alianza fiel. Escuchar y venir a Él no es un acto religioso aislado, sino un movimiento interior que abre la vida al único que puede darnos aquello que el mundo no puede ofrecer. Escuchar bien es vivir. La segunda parte del texto revela la fuerza creadora y eficaz de la palabra de Dios. La imagen de la lluvia y la nieve que fecundan la tierra es profundamente evocadora. El agua que baja del cielo cumple un ciclo de vida y al hacerlo transforma lo que toca. No vuelve al cielo sin dejar huella, sin producir fruto, sin multiplicar la vida. De la misma manera, la palabra divina no es un sonido fugaz, es una semilla que transforma. Cuando Dios habla, algo empieza a germinar, consuela, corrige, ilumina, sana, mueve, libera, orienta. Aunque a veces parezca silenciosa o lenta, la palabra actúa en secreto como la lluvia que trabaja bajo la tierra antes de que la planta aparezca. Isaías nos invita a confiar en esta eficacia divina, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La palabra que sale de la boca de Dios tiene una misión precisa y nunca falla. En un mundo donde tantas palabras están vacías, manipuladas o desgastadas, esta promesa es un refugio. Dios no habla para llenar ruido, sino para producir vida. Cada palabra suya lleva la fuerza de su amor, la fidelidad de su alianza y la certeza de su propósito. Así, este pasaje es un doble llamado a acercarnos confiados al Dios que sacia toda sed y a dejarnos transformar por su palabra que nunca vuelve vacía. En Isaías 55 se nos revela un Dios que no solo provee, sino que invita, que atrae con ternura, que alimenta gratuitamente y que trabaja silenciosamente en el corazón de quienes lo escuchan. Es una invitación a dejar de perseguir lo que nos llena y abrirnos al único manantial capaz de dar vida verdadera. Oración. Jesús, tú eres el pan que da la vida. Alimentaste a la multitud en el desierto cuando ésta tuvo hambre. Aliméntanos ahora con el pan que sostiene nuestra esperanza. Así como satisfaces nuestra necesidad, que seamos nosotros pan para tu pueblo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. En 1 de Juan 4, del 7 al 11, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él, y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. La primera carta de Juan nos introduce en el corazón mismo de la fe cristiana, el amor, no como un sentimiento pasajero, ni como una obligación moral impuesta desde fuera, sino como la esencia de Dios y, por lo tanto, la esencia de la vida nueva a la que somos llamados. Amémonos los unos a los otros, comienza el apóstol, pero inmediatamente revela el fundamento, porque el amor procede de Dios. Esto nos recuerda que el amor auténtico no nace solo de nuestro esfuerzo o buena voluntad,
sino de la experiencia de haber sido amados primero. Quien ama desde Dios no ama desde la carencia, sino desde la fuente. Y por eso dice también que quien ama ha nacido de Dios. El amor se convierte en el sello visible de ese nuevo nacimiento espiritual. El texto plantea una verdad contundente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Él ama mucho, sino que Él es amor. Esto transforma completamente la manera de entender a Dios. No es una fuerza lejana, un juez severo o un poder abstracto. Es una presencia que se comunica en la gratuidad del don, en la entrega, en la compasión. Conocerlo no consiste en saber datos o tener ideas correctas, sino en entrar en una relación viva donde recibimos y damos amor. Quien no ama, aunque sepa mucho de religión, aún no ha penetrado en el ministerio de Dios. Juan no se queda en definiciones, nos muestra el rostro concreto del amor divino. Así, Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único para que tuviéramos vida por medio de Él. Aquí, el amor se convierte en un acto, en historia, en encarnación. Dios no nos amó desde las alturas, sino entrando en la fragilidad humana, tomando carne, caminando entre nosotros. El amor de Dios se volvió visible en Jesús, en su entrega, en su cruz, en su resurrección. Somos salvados porque Dios decidió acercarse, no porque nosotros hayamos logrado escalar hasta Él. Luego, Juan profundiza todavía más cuando dice: este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Esta es una afirmación liberadora. El amor de Dios no es una respuesta a nuestro mérito, fidelidad o perfección. Es origen, no reacción. Nos amó cuando aún no lo buscábamos, cuando no entendíamos, cuando estábamos lejos. Ese amor primero y gratuito es la verdadera raíz de la vida cristiana. También señala el modo en que Dios amó. Envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Jesús no vino solo a enseñarnos a amar, sino a cargar sobre sí aquello que nos alejaba del amor: el pecado, el egoísmo, la ruptura. Finalmente, Juan hace el puente entre lo que Dios es y lo que nosotros estamos llamados a ser. Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Esto no es un mandamiento aislado, sino una consecuencia lógica. Si hemos sido abrazados por un amor tan grande, no podemos retenerlo ni guardarlo solo para nosotros. El amor recibido se convierte en amor ofrecido. No se trata de amar porque toca o porque es correcto, sino porque es el modo de vivir en la verdad de lo que somos en Cristo. Al amar, reflejamos el rostro de Dios. Nos convertimos en signos vivos de su presencia en el mundo. Así, este pasaje nos invita a redescubrir que el amor no es un añadido opcional en la vida cristiana, sino su centro. Nos llama a beber cada día del amor primero de Dios para poder amar de manera verdadera, humilde, paciente y fecunda. Conocer a Dios es aprender a amar, y amar es dejar que Dios viva en nosotros. Oración. Jesús, caminaste con tus discípulos hacia Emaús y les revelaste tu presencia al partir el pan. Camina con nosotros, ábrenos a ver la revelación de tu presencia en los acontecimientos diarios de nuestras vidas.
tú que prometiste permanecer con tu pueblo, siempre sé fiel a tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Si estas oraciones tocaron tu corazón, te invito a compartirla con alguien que sientas necesita terminar su día con la tranquilidad y la fe de que mañana será mejor. Que tengas una noche llena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que tu descanso sea reparador y recuerda suscribirte, darle like, compartir y activar la campana de notificaciones. Hasta mañana. Dios te bendiga siempre.